Muy buenas a todos, chicas y chicos, y bienvenidos a un nuevo vídeo de Juego de Tronos. Hoy os quiero hablar de aquello que tanto me habéis pedido en los comentarios, que hable Barracudo de cómo se originó esa trágica canción que aparece en nuestra serie favorita cuando algo muy trágico y algo muy triste va a ocurrir. Barracudo, háblanos de las lluvias de Castamere, cómo se originaron las lluvias de Castamere. Bien, pero quiero que contarlo, como ya lo sabéis, a mi estilo, y quiero que antes de nada, antes de iniciar la historia, quiero que os imaginéis a un Tywin Lannister de unos 25 años encima de su caballo. Quiero que os imaginéis que está delante del portón de Castamere, este portón que está ligeramente inclinado ya que es la entrada a una gran mina, a una gran ciudad que está oculta bajo una gran mina, una gran fortaleza. Quiero que intentéis imaginar que detrás de Tywin Lannister en su retaguardia está todo su ejército y que hay un silencio sepulcral. Ya empiezan a haber pequeños rumores entre las filas y esos pequeños rumores son los siguientes. ¿Qué acaba de hacer Tywin Lannister? Solo deciros que más de 400 personas acaban de fallecer, entre mujeres, hombres y niños. Todo esto ha sido orquestado por el gran Tywin Lannister y que a partir de este momento sería considerado como una persona a temer. Comenzamos con el inicio, con el origen de Lluvias de Castamere. Para contar la historia de la lluvia de Castamere también tenemos que decir que es un poquito una historia que va enganchada a la historia de Tywin Lannister. Deciros que Tywin Lannister había sido el mayor de 5 hermanos de Tytos Lannister, Lord del Oeste y señor de Roca Casterly y Lannisport. Un hombre un poquito singular, Tytos Lannister, un hombre que era considerado y llamado por todo el mundo como el león alegre, el león sonriente, y era considerado un auténtico bufón en su tierra. Era un lord débil, y Tywin Lannister iba poco a poco sabiendo esto, sabiendo esta realidad, sabiendo que su padre era una persona débil, una persona fácil de manejar y que las casas vasallas del oeste se reían y aprovechaban de él, hasta el punto de que le sacaban todo el oro sin tener ningún problema de luego no devolvérselo, no cumplir con las deudas. Habían dos casas que por encima de todas las demás vasallas eran las que más estaban aprovechando de todas las riquezas de los Lannister y que por cierto se la estaban robando. Esas casas eran la casa de Lord Tarbeck y la casa de Lord Rhaene de Castamere. Eran dos casas que se aprovechaban de él y que incluso cuando se emborrachaban en las grandes fiestas a ver, ¿cómo es decirlo? Esas grandes fiestas que hacía, que organizaba, esa era la palabra, que organizaba Tytos Lannister, tanto Lord Tarbeck como Lord Rhaene, cuando se emborrachaban retaban incluso a pelear al gran Tytos Lannister, que como ya os digo era considerado un bufón. En estas grandes fiestas los emborrachados totalmente sacaban sus espadas, desenvainaban sus espadas y lo retaban, y siempre Tywin Lannister siempre intentaba tranquilizarlos, apaciguarlos. Él nunca se enfrentaba a nadie, nunca miraba de mala forma a nadie y siempre tenía una gran sonrisa en su cara. Esto poco a poco Tywin Lannister fue provocándole una rabia increíble, ya que una de las cosas que le encantaba hacer a Tywin Lannister con esos 8 añitos que tenía, siendo el hermano mayor de todos y futuro heredero de la casa de Roca Casterly y de la casa Lannister, era introducirse entre los caballeros que eran llamados a aquellas grandes fiestas e intentar aprender de ellos, ya que lo que quería ser Tywin Lannister era un gran caballero, un gran y futuro lord de Roca Casterly, y se daba cuenta de que los caballeros cuando empezaban a beber empezaban a jugar a un juego realmente terrible y que hacía que Tytos Lannister se quedase a la altura del betún, un juego al que era llamado retorcerle la cola al león, retorcerle la cola al león. El juego en sí trataba en que cualquiera de los caballeros que jugaban a este juego y que Tytos Lannister desconocía de este juego, tenían que pedirle cosas desproporcionadas a Tywin Lannister y solo perdería el caballero que Tytos le dijese no. No te voy a conceder esas tierras o no te voy a conceder ese pago en monedas de oro. ¿Sabéis qué? Nunca ningún caballero perdía, siempre le robaban todo lo que querían a Tytos Lannister y la casa Lannister estaba cayendo en bancarrota, mientras que la casa Tarbeck y la casa Rhaene no dejaban de aumentar en oro.
Hasta el punto de que en una de esas grandes fiestas fue un archimaestre, archimaestre Beldon, que estuvo y presente en toda aquella fiesta, y que justo al finalizar esta gran fiesta escribió una carta que se la mandaría a Jaehaerys II para hacerle entender lo que estaba ocurriendo en las tierras del oeste, en las tierras de Roca Casterly. Tengo aquí la hoja escrita en los libros de George R.R. Martin de puño y letra de ese archimaestre, el archimaestre Beldon, que decía así: su señoría Tito solo aspira a ser amado, así que ríe, no se ofende ante nada y nadie y siempre perdona. Además de conceder honores y cargos y colmar de regalos a quienes lo desafían y se burlan de él. Cree que así se ganará su lealtad, pero cuanto más se ríe y más da, más lo desprecian. Era una carta que en algún momento de la historia de los años venideros de Tywin Lannister caería en las manos del propio Tywin y que ya terminaría de destrozarlo. Pero es que en una de estas fiestas, en una de estas grandes fiestas en las que se habían nombrado y traído a esa gran fiesta a muchas casas del oeste y a muchas casas de ponientes, hizo un mensaje, tocó con la cuchara, para que lo entendamos, la copa, mandó a callar a todos los que allí se encontraban y dio un gran mensaje. Y era que una de las hijas menores que él propio tenía, iba a casarla con uno de los hijos mayores del podrido Walder Frey. Esto provocó una gran revuelta en aquel salón, en la que aunque se mantuvo el silencio, se empezaron a escuchar rumores de la debilidad de Tytos Lannister. Pero aquí no acabó todo. En esta misma cena, el jovencito Tywin Lannister de 10 años se puso en pie y le dijo a su padre que no era digno de apellidarse Lannister. Tytos, muy cabreado, mandó a su hijo como copero de Aegon V a Desembarco del Rey, un cargo que destrozaría la moral de Tywin Lannister. Lo mandó como copero, que para que lo entendáis, lo mandó como sirviente a Desembarco del Rey. Pero por otra parte no le vino nada mal, ya que Tywin Lannister conocería allí, en Desembarco del Rey, a una de las doncellas de la reina, su prima Joanna, y también conocería al propio Aerys II el Loco, con el que entablaría una preciosa y bonita amistad. Los años venideros en los que fue creciendo Tywin Lannister se convirtió y fue proclamado como un gran espadachín, que yo soy de los que piensan que esa herencia de buen espadachín luego la heredaría su hijo Jaime Lannister, herencia genética, ¿no? Una gran herencia de espadachines. Y se hizo un nombre, tanto él como su hermano Kevan, que también lo habéis visto en la serie, como grandes soldados, grandes espadachines, hasta que unos 15 años después ya era el momento de volver a Roca Casterly para intentar ayudar a su padre en las labores del oeste. En su regreso vio como la Torre Tarbeck, una torre que hacía 15 años era una auténtica ruina, se había convertido en una de las torres más inmensas y más poderosas de todo el oeste. Tywin Lannister sabía con certeza que esa torre se había erigido, esa torre se había construido con todo el dinero robado a la casa Lannister, a su propio apellido, y pudo observar también de camino cómo la fortaleza de Castamere había crecido más que nunca. Esto le provocó gran rabia y una vez que llegó a Roca Casterly mandó una orden importantísima que debería que obedecer todas las tierras del oeste, y es que la familia Lannister ordenaba en nombre de Tywin Lannister que todas las deudas que tuviese cualquier casa vasalla con la casa Lannister deberían de ser ipso facto pagadas en el momento, y la casa vasalla que no tuviese el oro para devolver las sumas que debían a la casa Lannister deberían de mandar a uno de sus familiares como rehenes a Roca Casterly o a Lannisport a esperas de pagar esa deuda. Esto a Lord Tarbeck le molestó muchísimo, que cogió su caballo y se dirigió enseguida a Roca Casterly y comenzó a gritarle a Tywin Lannister que quién se creía él para dar ese tipo de órdenes cuando el que mandaba en las tierras del oeste era su padre Tytos. Tywin, chicos y chicas, solo dijo una palabra: prendedlo. Lo capturaron al gran Lord Tarbeck y lo encerraron en una mazmorra de Roca Casterly. Muy poco tiempo se tardaría en que Lady Tarbeck, la esposa y muy inteligente esposa de Lord Tarbeck, se enteraría de lo que había ocurrido y rápida como un rayo lograría secuestrar como rehenes a 3 Lannister, 2 primos segundos lejanos que no importaban mucho, la verdad, y un sobrino directo de Tytos Lannister, y Tytos no podía permitir esto. Así que una vez que Tytos se enteró de todo lo que estaba pasando, porque mientras todo esto estaba ocurriendo, el gran Tytos Lannister, ese león sonriente, ese hombre sin ningún tipo de moral ni fuerza para gobernar, lo único que hacía era encamarse con mujeres de baja cuna, es decir, de mujeres muy pobres de las zonas de Roca Casterly y de Lannisport. Era lo único que ella estaba haciendo.
en esos últimos años que parecía que le quedaban. Así que hizo algo que él opinó muy inteligente. Eso, algo que hizo opinar muy inteligente, lo único que provocó fue la rabia de Tywin Lannister, ya que condonó las deudas de Lord Tarbeck y hizo llamar a Roca Casterly a Lord Rain para que intentase unir las tres familias. Los Lannister, los Tarbeck y los Rain no podían ser enemigos. Así que se hizo una gran cena para proclamar esa amistad de por vida, y en esa gran cena el único que no asistió fue Tywin Lannister. Muy bien, pasaron unos días cuando que parecía que todos estaban volviendo a su rutina. Lord Tywin Lannister volvió a mandar una nueva orden a todo el reino. La orden era la siguiente: tanto Lady Tarbeck como Lord Tarbeck como Lord Rain, los tres, tenían que presentarse en Roca Casterly para cumplir condena por el delito de sublevación, por el delito de rebeldía contra la casa Lannister, casa que reinaba en el oeste como Lord del Oeste. Esto nuevamente a Lord Tarbeck le volvió a parecer muy ofensivo, así que llamó a una docena de sus mejores hombres, y justo cuando salió de su fortaleza del Torreón de Tarbeck se encontró que el ejército de Tywin Lannister, comandado por el propio Tywin Lannister, ya estaba a las puertas del Torreón. Hubo un enfrentamiento muy fuerte en el que lo cierto es que el Lord Tarbeck falleció. No duró mucho la batalla, aunque se considera que fue una batalla realmente encarnizada, pero no duró mucho porque Tywin Lannister se presentaba con un gran ejército. Lo siguiente que hizo Tywin Lannister era lo que jamás había hecho. Mandó montar todas aquellas catapultas y no dejó de lanzar ni una sola bola hasta que todo el torreón de la casa Tarbeck cayó abajo, cayó derribado. Y aquí la familia Tarbeck desaparecería. Fue en aquel momento cuando Lord Rain, de Castermere, que no estaba muy lejano, y ya lo sabéis, eran gran amigos tanto Lord Tarbeck como Lord Rain, se puso en marcha con un buen ejército, 1 millar de ejércitos, para intentar saber qué es lo que estaba pasando en la torre Tarbeck. Y cuando vio que el que estaba atacando Tarbeck era Tywin Lannister, dio media vuelta e intentó huir para intentar fortalecerse en Castermere a esperar el asedio. Uno de la fortuna que tuvo Tywin Lannister es que mandó lanzar una de esas hondanadas de flechas, y una de ellas impactó en la espalda de Lord Rain, que caería al suelo, y lo intentarían llevar a Castermere como pudieron. Cuentan que una vez llegado a Castermere se encerraron en las profundidades de la mina, porque es aquí el momento en el que tengo que decir es que tanto Castermere como Roca Casterly eran dos ciudades prácticamente idénticas. Desde fuera parecían simplemente pequeñas fortalezas de nobles menores, pero lo que nadie sabía, y bueno, en realidad casi todos ya lo sabían en Poniente, es que 9/10 partes de la fortaleza se encontraban siempre ocultas, ya que habían sido minas que se habían fortificado para ser grandes fortalezas. Así que todos los Rain, más de 400 personas, entre mujeres y niños y hombres y todas las personas colindantes, se encerraron en las entrañas de la tierra para esperar aquel asedio. Tywin Lannister se coló en la zona de Castermere con bastante rapidez y encontró ese portón semi-inclinado que abría las dos puertas que empezaban a entrar por aquellas galerías tan ocultas. Pero esas puertas estaban totalmente tapiadas, las había tapiado Lord Rain desde dentro para esperar el asedio, y todos sus soldados estaban en aquel gran pasillo dentro desde aquella mina, esperando a que Tywin tirase la puerta abajo para que empezara la gran y fuerte batalla. Pero Tywin Lannister hizo algo, que sus soldados quedaron petrificados. Lo que mandó hacer fue picar las rocas que habían en los muros y lanzarlas sobre las puertas de aquel gran portón. Lo que construyó es una gran muralla de piedra sobre la propia puerta. Nadie entendía lo que estaba pasando hasta que entonces Tywin Lannister desvelaría el plan maquiavélico que había estado creando, y mandó desviar el río que daba nombre a la ciudad, ese río llamado Castermere, que pasase por delante de la puerta, y eso hicieron. Sus hombres durante varios días crearon un pequeño dique que mandaba toda el agua a aquella puerta, y entonces el agua comenzó a filtrarse entre las rocas y a filtrarse entre las puertas. Imaginaron un segundo, la puerta estaba realmente inclinada, lo que quiere decir que es que el agua caía desde arriba, y se puede imaginar uno que desde dentro de la fortaleza, cuando el agua empezó a caer desde arriba, debería de parecer lluvias, quizás las lluvias de Castermere. El agua empezó a filtrarse por las piedras, no cabían las ratas, no cabían los saltamontes, ni siquiera cabían las hormigas, pero el agua empezó a filtrarse. Durante muchas horas Tywin Lannister permaneció con su caballo delante de aquel portón, mirando fijamente a la puerta. Todo su ejército estaba detrás. Al principio el silencio era total, pero poco a poco los gritos empezaron a escucharse en el interior de aquellas galerías, y los golpes por el interior contra la puerta para intentar salir, pero no podían salir ya que encima de la misma estaban toneladas de roca. Hasta que el silencio se hizo.
y el agua comenzó a brotar por las rocas. Todos se habían ahogado y Tywin Lannister había ganado la fama de ser el nuevo Lord de las Tierras del Oeste y un hombre temido con el que no se debe de jugar. Sería el momento en el que en todo Poniente sonaría una frase: el león ha despertado. Y tanto sería para Aerys II lo que le impresionó lo que había hecho Tywin Lannister que lo nombraría Mano del Rey. Esta es la historia oculta tras el origen de Lluvias de Castamere y cómo murió la familia Reynes, que si lo sabéis, la palabra Reynes de esta familia y la palabra lluvias en inglés suenan similar. Lo siento si no suena muy parecido en mi boca, ya que ya lo sabéis, mi inglés es nefasto, pero las Lluvias de Castamere es un poquito ese juego de palabras entre las lluvias y el apellido Reynes y de cómo se inundaron las galerías y cómo murieron todos ahogados en el interior de Castamere. Aquí la historia, una de las historias que a mí más impresionantes y de las que más me gusta, y espero que esta os haya gustado. Espero que os haya gustado más que ninguna, o casi más que ninguna, porque es una de esas historias que también no solo cuenta las Lluvias de Castamere, sino las propias de Tywin Lannister. Os dejo abajo en la descripción, no lo olvidéis, os dejo uno de los trailers que una de las canciones que hay aquí en YouTube, que es la que a mí más me gusta de las Lluvias de Castamere, para que las podáis escuchar, y también tenéis el enlace a mi Twitter por si os apetece estar por allí también, que es donde yo pues doy más mis noticias rápidas y demás de las cosas que voy haciendo. Nos vemos en el siguiente vídeo y espero que este os haya gustado. Un saludo de vuestro amigo Barracuda.